Y pues bien, ¿qué sabemos acerca de esta heredabilidad y particularmente los rasgos de personalidad? Vamos a empezar a abordar qué evidencia experimental hay en esta relación genes-medio ambiente con respecto a la personalidad. Y bueno, de entrada tenemos aquí un problema. ¿Qué es un rasgo? No tenemos exactamente una definición, o bueno, una definición que sea amplia, dado que las diferentes propuestas teóricas en psicología pues hablan de los rasgos de diferentes maneras. Entonces, básicamente lo que nosotros podemos estar determinando como estos estudios de rasgo, lo podemos hablar como el temperamento, su contraparte el carácter. El temperamento sería todos aquellos elementos genéticos heredados de los componentes de la personalidad, y el carácter pues es todo lo aprendido. Y el otro, bueno, sobre estudios que hablan pues, de otra clase de rasgos de personalidad que no se pueden, pues digamos, contemplar como el punto anterior. Para empezar a abordar el concepto de temperamento, bueno, según autores como Voss, Pluming, Carver y Schneider, pues ellos determinan que el temperamento básicamente son todos estos rasgos de personalidad heredados y que están presentes desde el nacimiento. Y estos pues básicamente pueden dividirse en tres grandes dimensiones: lo que es la actividad, o sea, la parte de comportamiento, la sociabilidad y las cuestiones de emocionalidad. Así es como ellos lo pueden determinar. Y bueno, estos son los resultados de un estudio de Voss y Pluming en 1984, donde se hace la comparación a través de las correlaciones entre parejas de gemelos disigóticos y monocigóticos. En este caso, los monocigóticos, las parejas idénticas en colores oscuros, mientras que las cajas en color blanco son las de hermanos fraternos o parejas fraternas, lo que serían los gemelos disigóticos. Y entonces los comparan en estos tres ramos: la emocionalidad, la actividad y la sociabilidad. Y bueno, lo que se observa es que hay una correlación de intermedia a alta en los tres rasgos cuando hablamos de gemelos monocigóticos, mientras que en los gemelos disigóticos, bueno, en la emocionalidad hay una correlación baja, pero en cuanto a la actividad y la sociabilidad, pues de hecho es una correlación negativa, donde entonces este índice de heredabilidad pues es sumamente bajo, es decir, está más con la influencia del medio ambiente que de los factores genéticos en los gemelos disigóticos. Por ejemplo, en otros rasgos de personalidad, lo que sería el segundo criterio, estudios como el de Llewellyn y McNichols, por ejemplo, evaluando 850 parejas de gemelos entre monocigóticos y disigóticos, encuentran que pues, hay una mayor correlación en los gemelos monocigóticos, mientras que en los disigóticos es mucho menor, calculando este índice de heredabilidad del 0.5, o sea, un índice intermedio. Que esto lo que implicaría es que básicamente la influencia del medio ambiente y de los genes es equitativa prácticamente. Por otro lado, McCarthy, Harris, Barbieri muestran, por ejemplo, correlaciones mayores en gemelos monocigóticos que comparados con los disigóticos. Y esto básicamente lo que nos lleva es que tanto son importantes los genes como el medio ambiente. Y que bueno, por otro lado, los estudios también de estos autores pues nos dan que el ambiente compartido en una familia pues realmente no tiene tanto peso, tanto poder como se asumía. Haciendo un análisis más preciso de estos últimos estudios, los de Llewellyn y McNichols, por ejemplo, haciendo este análisis en dimensiones de personalidad como la dominancia, la sociabilidad, la responsabilidad y el autocontrol, lo que se observa es que en los gemelos monocigóticos, tanto hombres como mujeres, muestran correlaciones de intermedias
mientras que en los gemelos disigóticos, es decir, los que no comparten esa genética, pues tienen correlaciones bajas y casi llegando a correlaciones nulas. Esto pues refuerza la idea de que el factor genético sí tiene un mayor peso en rasgos de personalidad al compararlo en estos dos grupos de gemelos. En estos otros resultados, pero bueno, en este caso estudios de Colomb, en el esquema de la parte superior, en la figura superior, básicamente se refiere a hermanos que han estado en el mismo entorno, que se han desarrollado con lo que sería el mismo estilo de crianza. Eh, y que bueno, lo que se puede ver es que los gemelos pues tienen esa mayor correlación, una correlación intermedia, que comparados con los gemelos no idénticos, que siempre, a excepción de la hostilidad, pues mostrarían, digamos, factores más bajos. En el esquema de abajo, la figura B, en este caso son también hermanos, pero que se desarrollaron en ambientes diferentes, es decir, fueron separados desde etapas muy tempranas de vida y bueno, cada uno se desarrolló en ambientes, en estilos de crianza diferentes. Sin embargo, encontramos que prácticamente en todos los gemelos monocigóticos, los gemelos idénticos, tienen pues también una influencia pues bastante alta, aunque no con correlaciones tan altas, ya están en un nivel intermedio abajo, mientras que los hermanos, los mellizos, los hermanos no idénticos, eh, pues en su mayoría también muestran correlaciones bajas y nulas, aunque por ejemplo en hostilidad, en responsabilidad, en apertura, tienen niveles mucho más altos comparados con otros rasgos. Sin embargo, solamente en hostilidad prácticamente veríamos el mismo nivel de heredabilidad entre los gemelos monocigóticos y los disigóticos. Y en otros estudios que se han hecho a niveles experimentales, se han ocupado modelos de 5 factores de personalidad, entre los que están la neurosis, la extroversión, la apertura, la amabilidad, la responsabilidad. ¿Qué se ha encontrado en estos estudios? Pues bien, se ha encontrado que, por ejemplo, los gemelos monocigóticos no responden del mismo modo a los autoinformes, posiblemente esto por las influencias ambientales no compartidas. Por otro lado, los gemelos disigóticos mostraban correlaciones muy bajas en neurosis y en extroversión. En el rasgo de extroversión, los gemelos disigóticos, por ejemplo, mostraban correlaciones pues, inferiores a la mitad de lo que mostraban los gemelos monocigóticos. Y entonces, pues estos estudios ponen de manifiesto la influencia de factores genéticos en el desarrollo de estos rasgos, pero también de la influencia ambiental no compartida, y que entonces ellos descomponen esa varianza genética en un 40% de factores genéticos, un 35% de factores ambientales no compartidos, un 5% de variables ambientales compartidas y una varianza de error de un 20%. Y entonces lo que nos enseñan estos estudios es que con el paso de la edad, en los estudios longitudinales, pues se observa que cada vez es mayor o hay un incremento de una influencia de los factores ambientales y poco a poco los factores hereditarios genéticos van disminuyendo. En conclusión, bueno, pues sí, al parecer sí hay una clara influencia de los factores genéticos en la variabilidad de los rasgos, eso básicamente derivado de los resultados de los gemelos monocigóticos. Sin embargo, se tiene que determinar mucho mejor cuál es este peso, esta influencia que tiene el factor genético y el factor hereditario. Y para eso, bueno, la solución es hacer estudios longitudinales para hacer estos análisis de largo plazo,
y también una mejor identificación de rasgos importantes o relevantes para la investigación y que puedan tener precisamente esa influencia del entorno. De esa manera entonces se puede mejorar este análisis y determinar el peso que cada uno de estos factores genera sobre el comportamiento. Por mi parte es todo y les agradezco la atención a este tema.